Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El amor romántico se define como el vínculo que se crea entre dos personas de una manera física, sentimental y espiritual, llenando las carencias afectivas de los sujetos involucrados, caracterizado por expresar emociones fuertes y una idealización de una o ambas partes. Este modelo de amor, según Mónica Sáenz Martínez, en su escrito Amor romántico, amor patriarcal y violencia machista, una aproximación crítica al pensamiento amoroso hegemónico de Occidente, suele estar fundamentado en el comportamiento, la ideología, el contexto sociocultural y los roles de género impuestos sobre los entes sociales. Todo lo anterior, dentro de una relación, dotan a la figura femenina de ciertas cualidades como la vulnerabilidad y la delicadeza, mientras que la figura masculina le otorga un perfil protector y económicamente solvente. Dentro de los medios de comunicación se han fomentado estereotipos y se ha marcado la pauta sobre cómo debe ser el amor en pareja. Así, las películas, series de televisión, telenovelas, programas infantiles o incluso la publicidad refuerzan valores y conductas que siguen patrones repetitivos, generando en el espectador una expectativa sobre las relaciones de pareja ideales. Los estereotipos enmarcados en el amor romántico crean una idealización poco realista del concepto del amor que se sustenta en la visión heteronormativa de comportamiento asignado a los roles de género tradicionales. Esto induce un nivel alto de frustración al no alcanzar la relación perfecta que de manera inconsciente mantenemos interiorizada y normalizada. En este sentido, las mujeres se ven más afectadas debido a que se replican comportamientos incentivados por la ideología machista, perdiendo así su autonomía, generando un espectro de subordinación, dependencia emocional, motivando un entorno de violencia derivada del control, las agresiones físicas y verbales. Por lo anterior, es importante cuestionarnos la construcción social del amor romántico para poder desmitificar su modelo, erradicando las expectativas irreales que se generan en los vínculos sexoafectivos, abogando por establecer relaciones sanas basadas en el respeto, la igualdad, la tolerancia, la comunicación y la autonomía en las relaciones de pareja. Con información de Fundación UNAM, Universidad Complutense de Madrid, Revista de Estudios de Género y la Universidad Autónoma de México, mi nombre es Carlos Correa. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden suscribirse, escucharnos y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre amor romántico, violencia disfrazada. Y para ello vamos a entrevistar a la doctora Nelly Lucero Lara.
Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Metodología de la Investigación en Comunicación, Género y Comunicación, Comunicación y Cultura, Comunicación y Política. Doctora Nelly, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Comenzamos este podcast con la pregunta: ¿de qué manera podemos definir el amor romántico y cuál es la crítica que realiza el feminismo a este modelo de relación? En primera instancia, me gustaría decir que el tema del amor no es un tema nuevo de reflexión dentro del feminismo. De hecho, es un tema recurrente. Es un tema que, por ejemplo, ha aparecido desde inicios del siglo XX y varias filósofas feministas concuerdan en que seguir reflexionando y problematizando el tema del amor para las mujeres va a representar en gran medida uno de los derroteros o ejes de análisis más importantes durante todo el siglo XXI. Es decir, cuando hablamos del amor dentro del feminismo, podemos advertir que se trata de uno de los temas más importantes dentro del nuevo milenio. Este planteamiento se hace porque las filósofas feministas consideran que las mujeres hemos avanzado en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión política, pero hay un aspecto donde seguimos encontrando grandes limitantes. Y ese aspecto es justamente el tema del amor. De tal manera que el amor va a seguir siendo un tópico recurrente en los próximos años porque evidentemente abre la pregunta sobre cómo nos estamos vinculando las mujeres con los otros. Ya les decía que el tema del amor no es nuevo dentro de la teoría feminista. A inicios del siglo XX, por ejemplo, la gran filósofa socialista Alejandra Kollontai, en su emblemático libro titulado La mujer nueva y la moral sexual, planteaba el tema de cómo vivimos las mujeres el amor. Y ella decía que a las mujeres nos han configurado para vivir el amor desde un lugar de dependencia. Es decir, estar colocadas a expensas de un otro que dentro del ámbito heterosexual es un otro masculino y que en esa dependencia lo que se pone en juego es el borramiento de las mujeres y por consiguiente la pérdida de la identidad individual. Ya a mediados del siglo XX, la gran filósofa francesa Simone de Beauvoir escribía en su libro El segundo sexo un apartado que asignaba justamente a pensar a las mujeres enamoradas. Ella decía que la característica fundamental de las mujeres enamoradas era convertirse en un ser para los otros. Esto significa que las mujeres vivían en la creencia de que su razón de ser estaba justamente en la idea de satisfacer ilimitadamente a los demás. En la década de los 60, otra gran feminista, la feminista radical Kate Millett, planteaba que el amor ha sido el opio de las mujeres. El opio porque identificaba una dimensión de dependencia de las mujeres con relación a los varones cuando estaban enamoradas y también considerando que el opio es una sustancia psicotrópica. Ella decía, hay un adormecimiento por parte de las mujeres, de tal manera que su individualidad y su identidad quedaban completamente anuladas. Estas autoras ya nos permiten advertir el gran problema que representa pensar el amor en relación a las mujeres. Si bien el amor es un fenómeno que tiene que ser leído a través de la dimensión histórica y contextual, porque el amor no se vive de la misma manera en los distintos momentos históricos. El feminismo logra advertir que la posición de las mujeres están vinculadas con los otros, tiende a ser colocada en una dimensión de mayor opresión. De tal manera
que pensar el amor es justamente una invitación a identificar aquellos referentes históricos sociales que se implementan sobre todo en las culturas occidentales para generar un marco sobre la forma de vinculación de mujeres y hombres. A nivel social, sabemos que estas vinculaciones tienden a ser diferenciadas. Por ejemplo, si hacemos una revisión de carácter transversal, nos daremos cuenta que en otros momentos de la historia han existido, por ejemplo, modelos como el del amor cortés, en el cual, sobre todo en las sociedades tradicionales, los hombres que pretendían conquistar a una mujer hacían una serie de actos heroicos para dar cuenta de su valor social y ser reconocidos y mirados justamente por las mujeres dentro de las relaciones heterosexuales. A mediados del siglo XVI empieza a implementarse, por ejemplo, a nivel global, esto que hoy se conoce como el amor burgués. Y con el amor burgués devienen ideas que perduran hasta nuestros días. Por ejemplo, la noción de la propiedad privada, que va a estar muy vinculada a la institución del matrimonio, considerándola un espacio de regulación sobre todo de las mujeres, de su erotismo y de su sexualidad. Pero a inicios del siglo XIX, empieza a darse, sobre todo en los centros geopolíticos, un movimiento de carácter cultural muy importante denominado el romanticismo. El romanticismo en realidad tenía antecedentes desde el siglo XVI, pero a inicios del siglo XIX tiene un momento de exaltación que va a determinar la configuración de una nueva identidad para los sujetos que habitan estos centros geopolíticos. ¿Qué identidad plantea el movimiento del romanticismo? Bueno, que los seres humanos, como característica vital, enfrentan un vacío existencial. Y que ese vacío existencial, que acontece justamente por su devenir en el mundo de lo cultural, va a poder ser saciado o completado a partir de una vinculación generada con el otro. Y que el camino para esa vinculación mostrará una exacerbación de emociones. Por ejemplo, llegar al otro y lograr la completud requerirá atravesar por procesos de dolor, de sufrimiento y de emociones que son ampliamente exaltadas. Este modelo, entonces, operó como el referente del llamado amor romántico. Y que para poder conseguir esa completud, los seres humanos tenían que atravesar por estos procesos de exacerbación emocional. ¿Cuál fue el problema que identifica justamente la teoría feminista? Que los sujetos activos para la configuración de este amor romántico iban a ser precisamente los hombres, porque las mujeres terminarían siendo colocadas como el objeto del deseo de los hombres. Es decir, la postura de quien busca satisfacer esta completud de sus vacíos va a ser una característica determinante para los hombres, pero no para las mujeres. Y esto, leído desde el entorno y configuración de las sociedades patriarcales, nos va a permitir advertir el borramiento, evidentemente, de las mujeres en el ámbito de lo social. El borramiento en el sentido de que no se les permite leer a sí mismas como sujetas deseantes, sino objetos que van a estar a disposición del deseo del sujeto masculino. Y a partir de ahí se van a configurar una serie de prácticas vinculadas al movimiento romántico para llegar a ese objeto del deseo. Es decir, ese objeto del deseo se va a estar buscando a partir de una gran emocionalidad y de una idea de que alcanzar ese objeto del deseo significará la completud entonces de los seres humanos. Esto en realidad lo va a plantear la propuesta feminista, es un mito, es una utopía, porque nadie puede subsanar el vacío existencial de los otros.
Sin embargo, al ser colocado como el modelo de amor, va a permitir la generación de una serie de prácticas, sobre todo para los hombres, que lo llevarán a la búsqueda de esa aparente completud. Y en el caso de las mujeres, lo que se formulará es precisamente una identidad de borramiento de deseo, de borramiento de sus necesidades personales, de su propia identidad, para quedar a la espera de ese otro que vaya a buscarla. En la actualidad, quizá uno de los elementos que más caracterizan al amor romántico es la idea de que en las sociedades donde impera sobre todo la heterosexualidad, son los hombres quienes van a ir a salvar a las mujeres para lograr esta completud. Este modelo cada vez más lo hemos estado viendo en otras formas de vinculación, por ejemplo, las homosexuales o los vínculos que existen entre las mujeres lesbianas. Un modelo referencial de la cultura occidental sobre cómo tendríamos que vincularnos. Evidentemente, este modelo lleva detrás muchos elementos de desigualdad, sobre todo para las mujeres. Agradezco su respuesta, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Dentro del modelo del amor romántico, el establecimiento de roles de género es muy claro. ¿Qué impacto tiene esta en el desarrollo de los individuos y su capacidad de relacionarse sexoafectivamente? Primero me gustaría hablar sobre lo que significa la designación de género. El género es una construcción social e histórica que se hace sobre el cuerpo sexuado de las personas. Es decir, el género es una construcción social sobre lo que significa ser mujer o ser hombre en las sociedades contemporáneas. Una autora argentina que se llama Mabel Burín, que dice que el género es un modelo dicotómico y aglutinante sobre los seres humanos. Dicotómico porque se configura en una división en la cual se puede ser hombre o se puede ser mujer. Y aglutinante porque hay que situarse dentro de alguno de estos espacios y aparentemente no se puede ocupar un lugar intermedio. Por tal motivo, el género también es normativo y determina entonces la vida de las personas, ya sea como mujeres o como hombres. La expresión más visible de esta dimensión normada del género es el sexismo. El sexismo presenta como esencial las características asignadas a las mujeres y también presenta como elementos esenciales todo aquello vinculado con la masculinidad. Por ejemplo, cuando se piensa en mujeres, es habitual que se le hagan atribuciones que no son modificables, como por ejemplo la pasividad, la emocionalidad, la dependencia. Y cuando hablamos de los hombres, es común escuchar en el ámbito de lo social que sus características principales son la valentía, la independencia y también el ejercicio de la violencia. Esta división además genera desigualdades en el ámbito de lo social, porque las características atribuidas a las mujeres generalmente tienen una menor valía en relación a las características asignadas a los hombres. Y esto, en el mundo de lo social, marca, por supuesto, una diferencia clara y determinante sobre los lugares y los espacios de desarrollo tanto para mujeres y para hombres. Si analizamos la dimensión simbólica bajo la cual ha sido construida la masculinidad y la feminidad, podemos advertir que generalmente los hombres son situados en el centro real y simbólico en el ámbito de lo social, y las mujeres han sido determinadas como un elemento de periferia o de subalternidad en relación a la centralidad de los varones. Esta diferenciación, señalarían autoras como Coral Herrera, marcan una gran desigualdad en el ámbito amoroso, porque descubrimos que
esta desigualdad no desaparece cuando las mujeres y los hombres se vinculan, de tal manera que los hombres se entienden por amor y relación amorosa, algo muy distinto a lo que sucede con las mujeres. Precisamente porque los hombres han sido colocados en el centro y las mujeres han sido colocadas en esta dimensión de periferia, también denominada como sujetos que orbitan a la masculinidad. El amor vivido de esta manera diferenciada en las sociedades patriarcales va a ser entonces un promotor de la desigualdad existente entre las mujeres y los hombres. En primera instancia, porque como ya lo mencionaba, hombres y mujeres no llegamos al amor en términos de igualdad. Las desigualdades sociales persisten y las desigualdades simbólicas de que los hombres estén colocados en el centro y las mujeres en la periferia no desaparecen. Y eso entonces provoca que mujeres y hombres vivamos la experiencia amorosa de una manera completamente diferenciada. La antropóloga Marcela Lagarde señala que uno de los grandes problemas que determinan la desigualdad en los vínculos amorosos para las mujeres es que la identidad de las mujeres sigue estando determinada por la noción de un ser para los otros, mientras que en el caso de los hombres están configurados justamente a partir de una identidad mucho más fortalecida. Pero además, la forma en la cual se vinculan las mujeres y los hombres en el ámbito amoroso está determinada por una serie de desigualdades sociales que curiosamente son leídas como aspectos románticos dentro de esta vinculación. Por ejemplo, señala la antropóloga Marcela Lagarde, cuando una mujer se vincula con un hombre, hay aspectos físicos que plantean una desigualdad y que son leídos como una dimensión benéfica. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres se vinculan con hombres que son más altos que ellas, es decir, físicamente tienen una postura de mayor fortaleza en relación a las mujeres. Y esto es leído en principio como una dimensión romántica de que los hombres ocuparán esa fuerza y esa fortaleza para proteger y cuidar a las mujeres, pero si lo leemos a partir de la desigualdad social, dice la teoría feminista, puede justamente suscitar lo contrario, que los hombres hagan ejercicio de esa fortaleza en contra justamente de las mujeres. Aspecto que señala Marcela Lagarde, que me parece muy importante, tiene que ver con el ámbito de la educación. Generalmente se promueve entre las mujeres que se vinculen amorosamente con hombres que tienen una mayor formación académica. Es más, a veces muchas mujeres no tienen formación académica y se vinculan con hombres que sí la tienen, porque ahí se ve un valor. Y aquí nos encontramos otro ámbito de desigualdad, pensando que esa desigualdad desaparece para las mujeres una vez que se vinculan con una persona que tiene esa formación académica, se considera que se logra ya una dimensión de liberación para las mujeres. Lo que viene a demostrar la teoría feminista es que esa desigualdad en términos académicos sigue persistiendo en la relación cotidiana que se suscita al interior de la pareja. Otro aspecto desigual que también recupera la antropóloga Marcela Lagarde es la cuestión económica. Muchas mujeres, y así está socializado en la actualidad, buscan su vinculación con hombres que tienen mayor poder económico que ellas. Igual, bajo la misma lógica de pensar que una vez que se vinculan con estas personas, se va a atenuar esa desigualdad económica, que demuestra la teoría feminista que la desigualdad social económica no desaparece y que las mujeres siguen estando colocadas en esta dimensión de inferioridad en términos del uso monetario. Y esto puede tener repercusiones importantes en términos incluso del control del dinero en los vínculos amorosos. Otro aspecto que reconoce Marcela Lagarde como una dimensión de desigualdad es el de la edad.
Por ejemplo, a muchas mujeres, y esto es muy común en la actualidad, se les socializa para que se vinculen con hombres que son mayores a ellas y que incluso en varias ocasiones llevan muchísimos años por delante en relación a todas ellas. Este aspecto es interesante porque cuando revisamos dónde se juega la dimensión de la desigualdad, podemos advertir que un hombre mayor que tiene mucha más experiencia y mucho más capital en términos de cultura y de posibilidades con su entorno, evidentemente se va a posicionar en un lugar que puede significar un espacio para la construcción de la opresión de las mujeres. Todas estas desigualdades, la de la dimensión económica, la de la educación, la de la edad y hasta la estatura, son leídas de manera romántica en las sociedades contemporáneas, pero son desigualdades que no desaparecen. En todo caso, nos hacen llegar a vínculos en los cuales lo que se acentúa es la desigualdad. ¿Qué se pide a las mujeres para que se logre precisar y mantener este tipo de vinculación? Bueno, se pide a las mujeres que sean pasivas. Por ejemplo, son los hombres quienes ingresan a la dinámica del cortejo y que las mujeres se mantengan justamente a la espera. Se le pide también a las mujeres que estén determinadas o configuradas por los otros. Se les pide que borren su identidad, que no tengan una aspiración en la vida. Se les pide que no tengan incluso una postura de generar a veces sus propios ingresos, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad mexicana está muy romantizada la idea de que todavía venga un hombre a mantener a las mujeres, cuando en realidad esa postura de mantener al otro es quitarle a las mujeres su capacidad de formular un campo laboral en el cual se desarrollen y que si una vez se termina la relación ellas queden justamente inscritas en esta dimensión de dependencia. Y también las sociedades patriarcales promueven que esta desigualdad en los vínculos se haga perpetua a través de la instauración de una serie de costumbres, incluso de reglamentaciones institucionales, donde se valora constantemente la dependencia y la subordinación de las mujeres bajo el título del amor. Muchas gracias por su respuesta, doctora, y antes de continuar con este podcast, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría conocer cómo es la vida en Japón? ¿Sabías que en este país las mujeres tienen dificultad para conseguir trabajo? Si te interesa conocer más acerca de estos temas, te invitamos a leer el libro Temas contemporáneos sobre la sociedad y la política en el Asia del Este, coordinado por Alejandro Carlos Uscanga. El primer capítulo lleva por título La juventud japonesa y el trabajo, escrito por Alfredo Álvarez Pérez. En él se menciona que para comprender todos aquellos cambios en la vida cotidiana y laboral de los jóvenes, se deben analizar los contextos económicos y políticos en los que se encuentran. El primer problema que se plantea es el estancamiento del salario en 1997. El segundo es el cambio de prácticas y políticas laborales en los jóvenes. Estos problemas han desarrollado consecuencias principalmente para los jóvenes. El poder suave japonés y sus competidores asiáticos, escrito por Dircea Arroyo Buganza. En este capítulo, la autora explica cómo cada país tiene una percepción diferente del sistema internacional. Por ejemplo, Japón da una imagen de que se ha transformado de acuerdo a las necesidades y retos que ha tenido que enfrentar, y esta imagen se va a relacionar con lo que se conoce de cada estado o país. También menciona que existen dos conceptos que son el hard power, que es una forma de llegar a ciertos objetivos de manera violenta o conflictiva, y el soft power, que es una manera de llegar a los objetivos pero sin usar la violencia o amenazas. Asimismo, Japón utiliza la diplomacia suave, que significa mostrarse como un país civilizado, igual como las potencias occidentales. El capítulo, escrito por Guillermo Olvera González, lleva por título Nuevos desafíos en el ámbito de la seguridad regional de Japón. Es aquí donde el autor da a conocer que los retos que ha enfrentado Japón han surgido de todas las transformaciones tecnológicas, geoeconómicas y geopolíticas.
Otro reto que enfrenta es la rivalidad entre China y Estados Unidos, quienes buscan apoderarse del este de Asia, colocando a Japón en una posición difícil, porque tienen una relación con el país norteamericano. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jacqueline Cuevas, hasta la próxima. Regresando a este episodio, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Además, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. En el episodio de esta noche estamos hablando acerca del amor romántico, violencia disfrazada, y para ello estamos entrevistando a la doctora Nelly Lucero Lara. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Considera que es importante identificar las conductas y valores que nos han reforzado el ideal de tener un amor romántico? El amor romántico ha servido como un referente para determinar la vinculación existente entre las mujeres y los hombres, y también, por supuesto, entre mujeres y mujeres u hombres con hombres. Este elemento regulador del amor romántico, que sirve a la par como un modelo a seguir, ha logrado configurar una serie de discursos, sobre todo discursos vinculados a los mitos, que refuerzan la idea de que la mejor forma de vincularnos con los otros es justamente a través de este modelo del amor romántico. Hay algunos mitos que operan con una eficacia importante en el ámbito de lo social, tanto para los hombres como para las mujeres, y que nos muestran que efectivamente este modelo es conveniente y además nos posibilita el acceso a mejores condiciones de vida. Pero como todo mito, generalmente este tipo de discursos no están cimentados en hechos reales, pero sí tienen una función social. Y además el mito tiene una característica importante, y es que se plantean como una posibilidad. Es decir, muchos mitos no tienen un referente concreto en el ámbito de la realidad social, pero al presentarse como una posibilidad, se configuran como modelos a seguir, independientemente de que nunca se concrete el ideal del amor romántico. Dentro de los discursos que apoyan justamente al mito del amor romántico, nos encontramos una serie compleja de andamiajes que nos permiten pensar cómo opera la eficacia justamente de este modelo amoroso. Por ejemplo, cuando pensamos en el amor romántico, generalmente se nos transmite la idea de que amar es vincularse con otra persona, y se deja de lado que el amor, en principio, es un reconocimiento a nivel personal sobre nuestra valoración y nuestra autoestima. Es decir, no se reconoce el valor personal dentro del amor romántico, se reconoce solamente el amor hacia un otro con el cual además se busca en muchas ocasiones configurar una institución como instancia final que sería el matrimonio, o alguna forma de conformación que le dé justamente una dimensión simbólica de que esa relación esté efectivamente concretada. También el amor romántico, por supuesto, invalida otros tipos de amores que atraviesan la experiencia vital de las personas, sobre todo de las mujeres. Es decir, no todos nuestros amores son iguales. Nos vinculamos amorosamente, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, y ese tipo de amor no está considerado justamente dentro del modelo del amor romántico.
Otro recurso discursivo que atraviesa el amor romántico es que se considera, además desde una postura muy patriarcal, que las mujeres, sobre todo cuando aman, tienen que hacer un borrado del yo. Es decir, se tienen que anular frente a la presencia de ese sujeto que termina configurando los deseos y los comportamientos de las mujeres. Y también otro discurso que es común encontrarnos como estas herramientas que vienen a reforzar el amor romántico, está la idea de la pasión eterna. Se piensa que el verdadero amor dentro del amor romántico dura para siempre. Es más, incluso hay personas que consideran que el amor verdadero debería de traspasar los límites temporales de la vida humana, ¿no? Se considera, en ese sentido, que hay amores que sobreviven incluso después de la muerte de las personas. Estos mitos también están vinculados a otros que tienen una gran fortaleza en el ámbito de lo social. Por ejemplo, hay un mito que circula muchísimo como parte del amor romántico, es considerar que el amor nace como una especie de chispazo místico que permite a los sujetos vincularse. Esta especie de naturalización del amor borra todos los procesos sociales y culturales que están alrededor de las personas que se están vinculando. Es decir, nadie llega a vincularse con otra persona desde el vacío. Todos llegamos con nuestras historias, con nuestras heridas, con nuestros referentes culturales, con las dimensiones estereotipadas incluso a través de los medios de comunicación. Y esto queda anulado bajo la idea de que el amor surge espontáneamente. Nunca hay amor, nunca hay amores que surgen de lo espontáneo. Todos forman parte de procesos mucho más complejos que justamente cuando se simplifican formulan la narrativa de que el amor nace de manera habitual entre los vínculos de las personas. Otro mito que también viene a reforzar la noción del amor romántico tiene que ver con la idea del emparejamiento. En las sociedades contemporáneas se piensa que una persona vinculada con otra tiene mucho más valor que la dimensión de la soledad del sujeto. De hecho, uno de los aspectos que más miedo causan entre las mujeres en las sociedades patriarcales es este discurso que plantea que se van a quedar solas o que la soledad es la peor condición de los seres humanos. La teoría feminista ha analizado muchísimo sobre los beneficios y las implicaciones que tiene el proceso de soledad, sobre todo para la conformación del yo y la identidad de las mujeres. Sin embargo, ideas como, por ejemplo, buscar a la media naranja, plantean que las mujeres, sobre todo, deberíamos estar vinculadas a lo largo de nuestra vida con otra persona. El mito de la fidelidad, otro de los discursos que aparecen socialmente, sobre todo como una imposición para las mujeres. La teoría feminista ha señalado que la fidelidad, como un aspecto vinculado a la propiedad privada de las sociedades capitalistas, es sobre todo una normativa impuesta sobre la feminidad de las mujeres, no necesariamente sobre la dinámica masculina de acceso a la sexualidad y al erotismo. De tal manera que esto se propone como un modelo de vinculación restrictivo, sobre todo en el caso de las mujeres. El discurso de los celos es otro aspecto que aparece cuando revisamos, por ejemplo, cómo opera la dimensión de apropiación del sujeto dentro de la dinámica del amor romántico. Común escuchar, por ejemplo, que el verdadero amor atraviesa estos procesos de cosificación y conversión de la persona en un elemento que depende y está determinado por un sujeto en lo particular. También, por supuesto, hay un discurso que apela a la omnipotencia del amor romántico.
considerar que el verdadero amor todo lo puede, que en el verdadero amor todo se salva, que en el verdadero amor no hay ningún daño. Y lo que sabemos es que efectivamente la omnipotencia del amor viene a significar a veces una limitante, sobre todo para las mujeres en términos de salir de relaciones en las cuales ellas han sido construidas a partir de una funcionalidad en lo particular. También la idea de que la exclusividad en las relaciones amorosas es una dinámica de permanencia absoluta y de vinculación entre las dos personas. Sabemos que ningún sujeto en lo particular puede cumplir la función de satisfacción de necesidades en medio de la complejidad que representan los seres humanos, y que pensar que el amor solamente se da en términos de un sujeto que va a venir a cubrir todas esas necesidades se convierte en una dimensión completamente irracional. Esto significa que el amor romántico opera sobre esta serie de discursos que han sido socialmente admitidos y que además son reformulados y reconfigurados a través de distintos mecanismos institucionales y también, por supuesto, a través del discurso de los medios de comunicación. Finalizamos este episodio con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos comenzar a deconstruir nuestra concepción del amor para relacionarnos de una manera sana sin importar nuestra identidad ni preferencia sexual? Debido a que el amor romántico es un modelo de fusión con los otros, la teoría feminista ha propuesto una serie de alternativas que considera justamente la reformulación y la reconstrucción del yo. En el caso particular de las mujeres, que la configuración identitaria de la feminidad se ve atravesada por el ser para los otros, una herramienta indispensable es volver a saber quiénes somos, qué queremos y dónde estamos situadas las mujeres frente a los vínculos que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Evidentemente, este modelo puede ser empleado por todas las personas que estén inscritas bajo la tiranía del amor romántico. Hay una serie de ejercicios que la propuesta del feminismo contempla precisamente para identificar el posicionamiento de las personas frente a los vínculos amorosos. Se trata de una estrategia que es muy básica, pero es interesante poder contemplarla como una vuelta a el yo de las personas. Esta propuesta considera la construcción de la biografía personal y también contempla nuestra posición frente al mundo. Algunas de las actividades que propone justamente esta herramienta de análisis personal es contestar una serie de preguntas que son indispensables para todas las personas. Por ejemplo, saber quiénes somos, contestar a la pregunta sobre cuál es nuestra historia personal, dónde nacimos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, cómo hemos vivido y enfrentado los momentos difíciles de nuestra vida, con qué personas hemos enfrentado esos momentos, qué deseamos en la vida, qué nos gusta y qué no nos gusta en todos los ámbitos y en todos los derroteros de nuestro aspecto social, qué estamos dispuestos a aceptar y qué no estamos dispuestos a aceptar en términos de nuestro vínculo con los demás. ¿Qué fantasías tenemos? ¿Cuáles son nuestros miedos más profundos? ¿Cuáles son nuestras fobias más inmediatas? ¿Para qué nos sirve conocernos? Justamente para no llegar al amor en el vacío. Saber qué elementos podemos negociar con los demás y qué elementos no podríamos ni siquiera considerar porque transgreden los límites y las situaciones que ya hemos percibido como desfavorables dentro de nuestro ámbito cotidiano.
Hay otra alternativa que propone el feminismo para desmontar esta dimensión fusionar que propone precisamente el amor romántico. Y se trata de identificar, cuando nos vinculamos, cuáles son los elementos de desigualdad que, independientemente de las emociones o las sensaciones que se tengan en un momento concreto, no lograríamos desaparecer o trascender, porque esas desigualdades persistirían más allá del vínculo que estamos estableciendo. Por ejemplo, si yo soy una mujer que tiene muy pocos recursos económicos y me estoy vinculando con un hombre que probablemente tenga mucho dinero, no partir de la idea de que ese vínculo va a fomentar que el otro haga uso de esos elementos favorables para transmitirme algún antecedente o cuestión que venga a subsanar mi falta, sino pensar todo el tiempo en lo contrario. Como esa persona tiene un elemento que la coloca quizá en un nivel de superioridad con respecto a mi posición económica, hacernos la pregunta sobre qué pasaría si esa persona, lejos de querer favorecerme o jugar a mi favor, empleara esos recursos económicos para dañarme o para intentar destruir el vínculo que se está configurando. Asumir en principio que las desigualdades pueden jugar en contra de nosotras, de nosotros, cuando nos estamos vinculando, es una reflexión fundamental para desarticular el amor romántico. Ser conscientes que el otro o la otra no están obligados a usar ni sus capacidades, ni sus elementos a favor para darnos algún tipo de beneficio. Por el contrario, asumir que pueden ser empleados en nuestra contra cuando el vínculo o la relación se estén terminando. Esto nos ayuda también a pensar fuera del amor romántico las posibilidades reales que tenemos para vincularnos con los otros y asumir en primera instancia qué aspectos juegan a nuestro favor y qué aspectos estarían jugando en nuestra contra. Finalmente, hay estrategias que me parecen interesantísimas que propone, por ejemplo, la antropóloga Marcela Lagarde para llegar al amor sin contar con esta disposición a la dependencia, es decir, llegar al amor desde una posición en la cual podamos negociar y podamos tener presentes los elementos que pudieran abonar al desarrollo de ese vínculo o que también puedan colaborar en la destrucción de esta relación que se está construyendo. Algunos aspectos a considerar, dice Marcela Lagarde, para llegar al amor, que operan sobre todo en el caso particular de las mujeres, aunque repito, puede ser extensivo a cualquier otro grupo social, es nunca llegar al amor colocadas o situadas desde una posición de riesgo, ni colocarnos en riesgo para que el otro o la otra nos acepte. Apelar al cuidado personal es uno de los aspectos que más valor tienen dentro de la teoría feminista como estrategia para desmontar el amor romántico. Asumir que el otro tampoco tiene la obligación de cuidarnos y que es una responsabilidad como adultas y adultos tener presente qué aspectos vamos a negociar y qué aspectos no vamos a negociar. Otro elemento que se considera importante para poder desarticular el amor romántico tiene que ver con no colocarnos en un lugar de subordinación o de automática subordinación cuando nos estamos vinculando con otra persona. Es decir, llegar a las relaciones de pareja justamente buscando
esta dimensión de paridad y de articulación horizontal que elimine en la medida de lo posible todos los factores que implementarían alguna dimensión de desigualdad. El no colocarnos en esta posición de subordinación nos ayuda de una mejor manera a negociar con las y con los otros. Otra estrategia que se propone desde el feminismo para deconstruir el amor romántico es el no colocarnos en una postura servicial automática. Pensar que si damos más, el otro nos va a querer más, sino que remitirnos nuevamente a nuestra identidad personal. ¿Yo quién soy? ¿Qué tengo para ofrecer? Y no pensar que en el desgaste personal va a haber siempre una reciprocidad. También es importante llegar al amor sin considerar estas posturas que nos colocan en la sombra. Justamente porque la identidad femenina se ha configurado a partir del borramiento de las mujeres, es común encontrar situaciones de vínculos personales en los cuales se sigue exigiendo la anulación de la identidad de las mujeres. Poder dejar de lado estas posiciones nos ayudan a ir configurando formas amorosas distintas al modelo del amor romántico que tanto daño nos siguen haciendo en las sociedades contemporáneas. Agradezco su participación en el podcast, doctora. Gracias por estar con nosotros y la esperamos en posteriores episodios. Cerrando con este tema y a manera de conclusión, vivimos en una sociedad en donde la idea del amor romántico la tenemos muy idealizada y estigmatizada. Muchas veces nos vemos influenciados por las series, las telenovelas, las novelas, las redes sociales, y todo esto nos ha llevado a creer como cierta idea de lo que es el amor, cómo se vive, cómo se siente, en dónde y cómo encontrarlo. Desgraciadamente, dentro de esta idea del amor romántico existe una enorme desigualdad social, física, económica, educativa entre hombres y mujeres, en donde perdura la imagen del hombre, ya que pues siempre termina siendo como el héroe, el príncipe, y se encuentra dentro del círculo de lo social. Y las mujeres han sido colocadas en la periferia y están a disposición del sujeto masculino. Esta diferenciación marca una enorme desigualdad en el ámbito amoroso. Por otro lado, dentro de los discursos encontramos ideas que nos llevan a pensar cómo opera el amor romántico. Por ejemplo, se transmite esta idea de que amar es vincularse con otra persona y se deja de lado el amor propio, el amor personal. Y justo para poder llegar a este reconocimiento propio, a este yo, es importante conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestra historia de vida y nuestra historia personal, qué estamos dispuestos y qué no estamos dispuestos a aceptar en el amor, hasta dónde decir hasta aquí, y con esto poder llegar no a tener un amor romántico, esta idea de amor romántico, sino la idea de amor, no solo de amor con otra persona, sino de amor propio. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Además, pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, de Spotify y de Apple Podcast. Además, en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si te gustó este episodio, regálanos un like, compártelo y déjanos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Mariel Cabello y Sofía Gamboa, edición y ensamble Sofía Gamboa,
En la producción de cápsulas informativas, Mónica García. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia dónde. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversial, analiza. que hablara mal de ellos. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.